Ministro de Defensa también, que la primera pregunta que le voy a hacer viene por ese lado. ¿Cómo le va, Rossi? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. No, un placer. favor. Gracias por venir acá. ¿Se cruzó con el actual Ministro de Defensa por Twitter usted? No, yo creí que crucé. No. Dije, me lo crucé por la calle, ¿no? No sabía. En la Fontana y Trevi no estuvo la última semana, ¿no? No, tampoco estuvo Petri en la Fontana, la que se dedicó ahí fue Bullrich. Sí, porque lo que están haciendo es ilegal, claramente. No pueden las Fuerzas Armadas en cualquier circunstancia detener a personas, o sea, civiles. ¿Quiere eso, Petri? ¿Quiere un decreto para...? No quiere, vamos a decir. La Ley de Seguridad Interior le prohíbe a las Fuerzas Armadas actuar en cuestiones de seguridad interior, salvo en 3 casos. Apoyo logístico, es decir, a la fuerza de seguridad, que la intendencia, sanidad, comunicaciones, transporte, no elementos de combate. Cuando un regimiento es atacado, entonces sí se pueden autodefender, claro, el personal militar. Tiene sentido. Y el estado de sitio, que el estado de sitio lo decreta el presidente, pero necesita de acuerdo parlamentario. Es una ley, digamos, ¿no? Para determinar. En cualquier otro caso está prohibido por la ley. Es más, Petri ha mandado un proyecto de ley al Congreso de la Nación para ampliar las situaciones en donde las Fuerzas Armadas pueden actuar en cuestiones de seguridad interior, y fue rechazado, no consiguió consenso en el seno de la Comisión de Defensa. Lo que hace Petri ahora se toma de un decreto que sacó el presidente sobre fines de diciembre del año pasado, y de una resolución que sacó él, digamos, ¿no? En donde interpreta él que los habilita a detener a civiles en flagrancia. Y eso va en contra de la ley. Entonces, si va en contra de la ley, es ilegal. Y una ley está por encima de los decretos y de las resoluciones. Lo peor que hace Petri es utilizar a los militares de carne de cañón. ¿Por qué? Porque los manda al frente, sin la cobertura legal correspondiente. Claro. Entonces, mañana, si hay un militar que detiene supónganse, a un campesino, a un bagallero, a alguien que está con un bagallo y los detiene, la denuncia va a ir sobre ese personal militar. Sobre ese cabo, sobre ese sargento. Soldados, la mayoría son soldados voluntarios. Bueno, son soldados voluntarios. Entonces, y va a ser personal tendría contra que esa persona. desoír, si no, una orden de un superior, y al mismo tiempo también bueno, poder... pero ya la justicia ha determinado que eso no es tan así. Digamos, no podés apelar a la obediencia debida. Digamos, ¿no? Claramente, porque además, primero, no podés, siendo militar, alegar desconocimiento. Vos conocés las leyes. Claro. Y en segundo lugar, ha tomado debate público esto, que es lo que ha generado también una mayor difusión del hecho. Y el tercer elemento es que en realidad los militares están en desacuerdo. ¿Quién le filtra la información a Daniel Santoro de Clarín? ¿Los La militares? filtran los militares. Claramente, por el tenor de la nota, por la crítica y demás. Entonces, hay un sector de las Fuerzas Armadas que está en desacuerdo, que le dice a Petri, si usted quiere que lo haga una ley, modifique la ley y permítanos. Trataron por ley, ¿no? Pero no tuvo ni dictamen. No tuvo consenso, no tuvo dictamen, lo que dije al principio. Claro. Digamos, en los militares, al menos en un sector de los militares, uno nunca puede decir, hay una especie de conciencia de esta cosa muy gráfica, digamos, ¿no? Videla murió en la cárcel, Martínez de Dios murió en el casco de su estancia, digamos, ¿no? Entonces, eso existe en la cabeza de algunos. Ahora, bueno, habrá que ver qué es lo que terminan haciendo y qué es lo que terminan llevando adelante, pero es una barbaridad. Es el sueño permanente que ha tenido la ministra Bullrich de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Petri es un pelele de Bullrich. Petri, la que maneja el Ministerio de Defensa termina siendo Bullrich en forma permanente, y siempre han intentado. ¿Por qué? Porque le gusta. No. Eso, ¿cuál es el motivo? Bueno, el motivo, ayer llegó el jefe del Comando Sur, el nuevo jefe del Comando Sur a la Argentina. Hago un poquito de historia. El Comando Sur, ¿qué es? Es la representación del área del Pentágono, es decir, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que se dedica a América del Sur. El Comando Sur, durante la década del 70 del siglo pasado, cuando se instalaron las dictaduras militares en el cono sur de América,
habían instalado una teoría que era la doctrina de la seguridad nacional. Sí. ¿Qué es en síntesis la doctrina de la seguridad nacional? La doctrina de la seguridad nacional era el enemigo es el comunismo, hay que poner a todo el Estado contra el comunismo y contra todo aquello que se pareciese, qué sé yo, digamos. Sí. Entonces, incluyendo las Fuerzas Armadas. La dejamos, como hay un enemigo principal que es el comunismo, dejamos que dejen de hacer política de defensa y meterla en eso. Terminada la doctrina de la seguridad nacional, crearon una nueva teoría que es la teoría de las nuevas amenazas. ¿Cuál es la principal nueva amenaza? El narcoterrorismo. Entonces, ¿qué quieren? Que todo el Estado esté combatiendo el narcoterrorismo, incluyendo las Fuerzas Armadas. Entonces, las convierten en policía de seguridad bis, en fuerzas de seguridad bis, y uno se pregunta, bueno, porque si las Fuerzas Armadas están convirtiendo el narcoterrorismo, ¿quién lleva adelante la política de defensa? El Chapulín Colorado, ellos. Digamos, claro. ¿no? ¿Quién está para defenderlo? Por eso quieren una base naval en Tierra Por del eso Fuego. van a ir a Ushuaia, por y eso... Milei se la regala. No sé si se las va a terminar regalando, pero el objetivo fundamentalmente es eso. La seguridad hemisférica está a mano de los Estados Unidos. Claro. No necesitan Fuerzas Armadas. Digo, simplificando, ¿no? Sí. Simplificando. Lo que necesitan es muchas fuerzas de seguridad. Lo que pasa que en la Argentina se les complica, porque uno se tendría que preguntar. Van a llevar 1.300 hombres a la frontera norte. Son turnos, supongamos, digamos, ¿no? Son turnos de 8 horas por día. Entonces uno lo tiene que dividir por 3 esa cantidad de hombres. Sí. Son 430 personas. Imagínense toda la frontera norte, ¿no? Sí. De Misiones hasta Jujuy, Salta, Formosa, el pedazo del Chaco y Misiones. Ahí, sí, La 100 por provincia. La incidencia es mínima. Sí. Ahora, si te faltan 1.300 hombres, ¿por qué no tomás 1.300 argentinos a la fuerza de seguridad? Cuando además vos tenés 2 fuerzas de seguridad, que son fuerzas de seguridad que se llaman militarizadas o intermedias entre quién, entre una fuerza armada y una policía, que nacieron de la Fuerza Armada. La Gendarmería nació de la Fuerza Armada. Y la prefectura sería la otra. Y la prefectura nació de la Armada. Claro. Entonces, la Gendarmería nació del Ejército y la prefectura de la Armada. Que Entonces, son las que se ocupan de la frontera. que son las que están preparadas y capacitadas. Además, con esta distorsión, el soldado voluntario es un chico de entre 18 y 28 años. Tiene una situación transitoria dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque a los 28 años se tiene que ir sí o sí. Por eso es voluntario y es una situación transitoria. Cobra un poquito más que un salario mínimo, casi 2 salarios mínimos. La misma tarea en Gendarmería la hace un alférez, que es el escalafón inicial de Gendarmería, que cobra muchísimo más. Entonces, es toda una distorsión para darle el gusto a la ministra Bullrich. Ahora, Jimmy, tenemos una nota ahí de Irina Hauser que la publicó ayer sobre maltratos dentro de la Armada, en sentido de esto, ¿no? De querer usar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad. Una joven terminó en coma inducido luego de que un instructor de la Armada le pegara una patada en un ejercicio para reprimir protestas. La chica ya declaró desde el hospital militar y ya hay marinos detenidos por las lesiones que sufrieron varios voluntarios a los que intentaron convencer de que mintiera sobre lo sucedido. Ustedes digan que se golpearon en su casa, le dijo. Bueno, esto es tratar de usar las Fuerzas Armadas para reprimir adentro de Argentina, y encima pasa esto. Ahí hay 2 cosas. La primera, la que dijiste recién. No tienen por qué las Fuerzas Armadas hacer un entrenamiento antidisturbio. No. Digamos, no, porque no es esa su función. No es esa su función. Claro. Punto número 1. Punto número 2. Hay que terminar con esa bestialidad. Hay que terminar con esa bestialidad, hay que terminar con los ritos disfrazados de tradiciones del debut del suboficial, del debut del oficial, que terminaron en el caso en Misiones, años anteriores quedó un suboficial cuadrapléjico y otras situaciones de esa característica. Hay que terminar, porque es la idea, no es patriotismo eso es patrioterismo, digamos, ¿no? Es de patota, no es de una institución militar. Esos yo les llamo ritos porque las tradiciones, está bien que uno las continúe, esos ritos no tienen absolutamente nada que ver con las Fuerzas Armadas que nosotros queremos, y menos aún con esta cuestión, y además y si fue acá en Vicente López, digamos, ¿no? Sí. Porque
no tiene nada que hacer. Nada que hacer es, acá en Vicente López, o que haya un entrenamiento antidisturbio, digamos, ¿no? Porque la Armada tiene una parte de infantería, que es la infantería de Marina, que fundamentalmente sucede está en Puerto Belgrano, al lado de Bahía Blanca, no está acá en Vicente López. Ahora, Agustín, ¿no crees que también a un sector de la sociedad vinculado al progresismo, al campo nacional y popular, sí, pongámosle el nombre que quieras, le falta un poco de instrucción y también de dar algunos debates, es algo que ya se viene hablando hace bastante tiempo, ¿no? Vinculados a la seguridad, a la defensa, que después se termina convirtiendo en, bueno, se pasaron de progres. La agenda de la derecha, decís. O Sí, sea, lo toma pero la derecha por eso. yo lo que digo es, creo que, sintiéndome parte, ¿no?, de este sector, creo que hay muchas cosas que realmente desconocemos o que también demonizamos, quizás por falta de conocimiento, y que tal vez haya ahí alguna falla, ¿no?, para de mí quienes comunican esto, quienes explican. Hay dos planos, digamos, ¿no? Un plano, son temas distintos, seguridad y defensa, digamos, ¿no? Nosotros tranquilamente en seguridad podemos decir, la que creó el Ministerio de Seguridad en la Argentina fue Cristina Fernández de Kirchner. Era Interior antes. Era antes Ministerio del Interior. La que le dio jerarquía a la política de seguridad en la Argentina fue Cristina. La primera ministra de Seguridad fue Nilda Garré. Sí. Y desde ahí nunca más se modificó y siempre se mantuvo el estatus de ministro de Seguridad. La última fuerza federal creada en la Argentina fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sí. Se creó durante el gobierno de Néstor Kirchner. También. Con Marcelo Saín, que era el titular en ese momento, Aníbal Fernández, ministro del Interior, sí, y Seguridad, y con eso se creó, digamos, ¿no? Después, la derecha siempre va a lugares comunes, claramente. A veces es más fácil discutir de esos lugares comunes, y a veces es más difícil. Si la política de seguridad de la derecha es tiro, bala, digamos, ¿no? Metamos bala y ese tipo de cuestiones. Cárcel o bala. Cárcel o bala, bueno, para una familia que ha sufrido el asesinato de un hijo, de una hija, además, bueno, no tenés demasiada posibilidad de combatir eso, digamos, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que resolver la problemática de la seguridad en la Argentina es compleja. Lo que no tenemos es compleja porque tiene que ver con las situaciones sociales, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la falta de trabajo, la falta de oportunidades, con una cantidad de cuestiones. También con políticas de seguridad. Lo que nosotros no podemos equivocarnos es a qué sujeto social tenemos que defender. Y el sujeto social que tenemos que defender es al pibe que a las 5 de la mañana se toma el colectivo y que muchas veces le terminan afanando, claro, la mochila, el bolsito, las zapatillas, las zapatillas. Ese es el pibe que nosotros tenemos que defender. El pibe que roba, bueno, que tendrá que pasar por todos los institutos de rehabilitación, pero el pibe que nosotros tenemos que defender es ese, porque las principales víctimas de la inseguridad son los sectores populares. Sí. Entonces nosotros eso lo tenemos que tener en claro. ¿Crees que eso sucedió durante No, quizás a veces nos resulta incómodo, pero hay que hablarlo desde este lugar que te digo, digamos, ¿no? Entonces, vos querés representar a los sectores populares. ¿Quiénes son las principales víctimas de la inseguridad en la Argentina? Los sectores populares. Esto es así. Con cárcel y bala no resolvés absolutamente nada, digamos, ¿no? Lo que vos necesitas es cárcel o institutos de rehabilitación para aquel que comete delitos, pero también necesitas prevención, también necesitas trabajo, también necesitas Estado. Bien. en los lugares más difíciles, también necesitas presencia del Estado, también necesitas educación, también necesitas escuela. Entonces, no me lleves a esta discusión solamente, llévame a esta otra discusión. Ahora, sí tengo en claro que mi sujeto social primario al cual yo tengo que defender es al pibe que sale de la villa a laburar, no al pibe que sale de la villa a robar. Clarísimo. Esa es la diferencia. Te saco de tema seguridad, de tema defensa. ¿Cómo ves el gobierno de Milei a más de 500 días? Vos que fuiste la alternativa junto con Sergio Massa a este libertario. Bueno, para mí es un gobierno
peor gobierno de la democracia, es un gobierno que claramente va generando un daño enorme ante al conjunto de la sociedad. Es un gobierno que además plantea una discusión en donde viene a cambiar no el Estado, sino los valores constitutivos de la sociedad argentina. Él habla de la batalla cultural. Bueno, la batalla cultural, que la verdad que si el que lleva adelante la batalla cultural es Laje, es re berreta, ¿no? Ese discurso de 9 minutos fue el discurso que lo que grabó para el 24 de marzo. No lo pude ver entero. Porque yo lo vi entero. Y en 9 minutos o 19 minutos, no me acuerdo, en ningún momento. 19 minutos, sí. Digamos, ¿no? En ningún momento habla nombra la palabra dictadura. O sea no. Que en realidad la batalla cultural que ellos dicen que están modernizando y defendiendo es lo que decían los militares, digamos, ¿no? Es claramente lo que decían los militares. Ahora, nosotros tenemos que pararnos en la antípoda de ese pensamiento. Nosotros, Milei dice que la justicia social es un robo. Bueno, nosotros creemos en la justicia social, creemos en la movilidad social ascendente, creemos en la educación pública, defendemos la universidad gratuita, creemos en la salud pública y ver realmente cuáles son las cosas que nos están faltando. Los debates que nos están faltando o los debates que los debates a los cuales el peronismo todavía no ha dado respuesta, que es, por ejemplo, a la complejidad que tiene el mundo del trabajo hoy en la Argentina, digamos, ¿no? En donde vos tenés una cantidad enorme de monotributistas, tenés una cantidad enorme de chicos o de personas que están en la absoluta informalidad, y vos fíjate lo que hizo Milei con los trabajadores en relación de dependencia. Los trabajadores en relación de dependencia tienen una cantidad de derechos adquiridos, ¿no? Aguinaldo, vacaciones, licencia por enfermedad, no sé, una cantidad de artículos que te permiten faltar o no, bueno, ese tipo de cuestiones. Milei, ¿qué dijo? Los trabajadores en relación de dependencia también son casta. Sí. Y tienen estos privilegios. Son privilegiados. Y entonces le voy a sacar estos privilegios para igualarlo a ustedes monotributistas. Igualar para abajo. Igualar para abajo. Bueno, yo creo que el desafío del peronismo... O sea, no son derechos, son privilegios. Claro, el desafío del peronismo es trasladar esos derechos. Y entonces yo alguna vez, y se lo propuse a Sergio, me acuerdo, en la campaña, empezar a ver de qué manera diseñamos un aguinaldo para los monotributistas. Sí, me acuerdo, habían presentado un proyecto. Sí, aguinaldo para los monotributistas, que obviamente lo tiene que pagar el Estado. Pero bueno, el Estado también paga una cantidad de cosas. Fomentar, por ejemplo, la agremiación de aquellas actividades que aparecen como actividades individuales. Cuento siempre esto, recién cuando venía caminando para acá había a un chico. En el medio de la campaña electoral me piden una reunión un grupo de compañeros, tenían armada una asociación civil, tenían inclusive creo que un seguro mutual o algo por el estilo, o una mutual, bueno, porque todos hacían la misma actividad y estaban tramitando la posibilidad que les reconozcan personería gremial que no tenían personería jurídica. Paseadores de perro. Me acuerdo. Paseadores de perro. Bueno, ellos habían tenido la voluntad de agremiarse, pero hay una cantidad de actividades que se pueden agremiar. No sé, digo, plomeros, electricistas, en general son todos la mayoría de ellos son cuentapropistas. Son cuenta propistas. Un almacenero es monotributista, quizás un almacenero de barrio, uno de un titular de un maxi kiosco claro. es monotributista. Tenés médicos que son monotributistas, tenés enfermeros que son entonces hay una cantidad de, bueno, ni hablar periodistas, ¿no? No. Que deben ser la mayoría. Ahora tenemos un sindicato que nos representa, por suerte. Por suerte, sí, Preva está haciendo una excelente tarea. Sí. Pero la mayoría de los compañeros periodistas son monotributistas, entonces tenemos que hablar con ellos, porque si no hablamos. Si no, nosotros íbamos y le decíamos, che, te van a quitar tus derechos. Y el pibe monotributista te dice, ¿de qué derecho me hablas? Yo no tengo ninguno, hermano. ¿Qué me decís? Lo veían como privilegio. Entonces, claramente es así. Pero vos imaginate que tengas que un chico monotributista tiene un hermano que es que está en relación de dependencia. El hermano julio y diciembre fiesta, aguinaldo, y el otro, mira, y vacaciones pagas y licencia por enfermedad. Claro. Bueno, entonces me parece que también hay que decir, no es que el monotributo está desde el inicio del 25 de mayo de 1810.
El monotributo lo inventó Cavallo. En la década del 90 del buen siglo, recuerdo ese, en la década del 90 del siglo pasado, el monotributo lo inventó Cavallo diciendo que era una escala transitoria. Claro. Que vos ibas a estar un tiempo siendo monotributista y después iba a estar... Bueno, resulta que tenés Al gente final. que es 30, 35 años que son Claro. monotributistas. Entonces, esos son los debates que el peronismo tiene que dar hacia... me parece que tiene que dar hacia el futuro. Y pararse claramente en un lugar de estar en las antípodas del pensamiento. Bueno, también el peronismo tiene que definir qué quiere hacer con el gobierno. Que, a ver, ¿qué Bueno, es lo que estás viendo de la yo interna creo... en el peronismo? Bueno, es esta interna... Me parece que es una que tiene una cantidad de nombres y yo a veces trato de escaparme porque en general se habla de los nombres, pero yo creo que el principal debate que va a tener el peronismo va a ser entre el 25 y el 27. Okay. Y entre el 25 y el 27 el peronismo deberá definir si tiene un candidato o una candidata, entre comillas, moderada, Ajá. o un candidato o una candidata, entre comillas, disruptivo, Claro. transformador. Yo propicio que el peronismo necesitas tener una cara profundamente transformadora, casi diría revolucionarios, con el riesgo de que me acusen de modé, digamos, ¿no? Pero para empezar a reconstruir la Argentina de los próximos años. El peronismo tiene que transformar la Argentina que te deja Milei. Y la Argentina que te deja Milei es un incendio. Entonces, para decirlo en términos médicos, no alcanza con un Bristol de cafeaspirina o de ibuprofeno para arreglar la Argentina de Milei. La Argentina que nos va a dejar Milei va a necesitar de transformación y de decisiones políticas profundas. Entre ellos, fundamentalmente, te va a dejar una economía profundamente desigual, en donde la distancia entre los más ricos y los más pobres sea cada vez más grande. Y la única manera de achicar esa distancia es hacer modificaciones impositivas, en donde, como decía el Papa, los que más tienen, más ponen. Y Mirta Legrand. Y Mirta Legrand también. El Papa digamos, y Mirta. ¿no? Entonces, bueno, digo, eso sería una buena definición. El peronismo no puede estar a la derecha de Mirta Legrand. No, digamos, ¿no? Entonces no, tiene no que estar a la debe, izquierda de Mirta no debe. No debería estar a la izquierda de Mirta Legrand. Entonces, el que se oponga a esto, digo, bueno. Es una muy buena definición la que nos Entonces está dejando me Agustín parece, Rossi, ¿eh? me parece que ese es el camino que nosotros tenemos que llevar adelante. Y es la única manera de convocar a una épica. Ahora, Porque nosotros no podemos ir a decirle a nuestra gente, bueno, vamos a ver cómo hacemos, iremos reconstruyendo la Argentina de a poco. Será de a poco, pero vamos a meterle rompe una todo. energía que vamos a dar vuelta al país en 100 días. Pero voltea la Claro. Constitución con un decreto, Agustín. Por eso. Esto es lo que claramente creo que hay que hacer, ¿no? Ahora, en esta discusión importante que crees que se va a dar entre el 25 y el 27, también muchos piensan que la antesala de esa discusión sobre lo que puede ser una elección presidencial está sucediendo ahora entre Axel y Cristina, el liderazgo, la conducción. Sí. Entonces, Axel o Cristina representarían esa posible candidatura revolucionaria que vos mencionás. Tienen toda la potencialidad. Lo que yo creo que uno tiene que aprender, y yo creo que eso vendría muy bien para esta instancia que está definiendo el peronismo bonaerense, a ver qué es lo que se discute ahora. Digamos, ¿no? Hoy lo que se está discutiendo fundamentalmente, no hay que adelantar la discusión presidencial entre el 25 y el 27. Hoy el peronismo del país necesita tener buenas listas de candidatos a diputados nacionales, a senadores nacionales donde haya, alejarnos de que nos metan los cuader de la vida, digamos, Sí. ¿no? Compañeros y compañeras que además de tener buena capacidad de performance electoral, compañeros que sean capaces fundamentalmente de dar garantías de que van a ir al Congreso a ponerle freno a Milei. Porque el clivaje principal que vamos a tener en esta elección va a ser a favor o en contra de Milei. No va a ser a favor o en contra de lo que pueda hacer el peronismo, porque todos saben, el pueblo argentino sabe que por más que vos estés ganes una elección, ganás el Congreso de la Nación, ganás el Poder Legislativo, no ganás el Poder Ejecutivo. Entonces el debate principal lo vamos a tener entre el 25 y el 27. Sí. Ahora lo que tenemos que hacer es, en unidad, tratar de construir las mejores listas
para ganar las elecciones, tener mayoría en el Congreso y ponerle freno a Milei. Y eso te quería preguntar, ¿cómo viene Santa Fe? Que vos sos de ahí justamente. ¿Cómo están armando en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe yo creo que tenemos una gran posibilidad, porque el escenario que quedó constituido Santa Fe es un escenario de tercios, entre La Libertad Avanza, Unidos, que es la expresión del gobernador de la provincia, y nosotros, y el peronismo. Si el peronismo va unido, yo creo que tenemos una gran posibilidad de ganar las elecciones. ¿Vas a ser candidato? Voy a ser candidato, voy a tratar de ser candidato y voy a tratar de armar una lista en donde estén representados todos los sectores del peronismo, porque el sentimiento anti-Milei en Santa Fe es fuerte. Más o menos el 50% de los santafesinos está en contra de las políticas que lleva adelante Milei. Si nosotros logramos armar una buena lista y logramos representar ese sentimiento, yo creo que estamos en condiciones de ganar las elecciones. Con un gobernador que lo apoyó continuamente. Bueno, por eso digo que los que podemos representar el sentimiento opositor en la provincia de Santa Fe somos nosotros, fundamentalmente. El gobernador y La Libertad Avanza... Bueno, La Libertad Avanza es el partido de Milei y el gobernador ha apoyado las principales iniciativas de Milei. Fue el Pacto de Mayo, fue el que impidió que se forme la comisión investigadora del caso Libra en el Senado. Ahora hoy está la interpelación en la Cámara de Diputados porque un senador de él votó en contra de la conformación. Mandó a votar a favor de la ley base, votó absolutamente cada una de las iniciativas que pedía el presidente Milei. O sea que mal puede aparecer Puyaro como opositor. No digo que no lo vaya a intentar, ¿viste? Porque acá el panquequismo, el panquequismo aparece en primera fila en la política argentina, digamos, ¿no? Y para cerrar, cuando caminas a Santa Fe, ¿cuáles son los problemas de los santafesinos hoy? Fundamentalmente cuando uno camina en los sectores populares, la demanda de trabajo. Falta trabajo. Es una cosa que aparece muy fuerte. Subís un poquito en la escala social, es la demanda de que con lo que gano no me alcanza. Claro. Tengo 2 trabajos y no me alcanza. Trabajo de casa particular y tengo que trabajar en otra casa. Soy empleado de comercio y los fines de semana hago tachanga, digamos, no me alcanza. El pequeño comerciante, el almacenero, supermercado de barrio y demás, vende muchísimo menos de lo que vendía hace 2 años atrás, tiene bajos niveles de consumos, le aumentan los precios y no puede trasladar ese aumento en forma directa porque se queda sin vender. Y hubo gente que votó a Milei que te dijo, me arrepentí, te quería votar a vos. Nadie te lo dice en términos personales, les ves las caras. Claro. Les ves la cara, digamos, ¿no? Porque vos decís, porque por ejemplo acá debe haber alguno que votó a Milei y vos ves hay alguno que te dice no, ¿viste? Y otro dice, bueno, pero también es cierto, ¿viste? Que ellos te corren con el tema de que cómo es el porcentaje de gente que todavía Milei tiene un porcentaje de adhesión muy alto, ¿no? Sí, bueno, dicen eso. Bueno, primero digo, hoy debe ser 60 negativo y 40 positivo. 60 es más que 40. Sí. Primero, para decirlo claramente. Y cuando uno entra en el 40% de apoyo que tiene Milei en Argentina, hay un núcleo duro que lo apoya a Milei, que cada vez se parece más al núcleo duro del PRO, los sectores medios altos, digamos, ¿no?, de la sociedad argentina. Y hay otro sector de la sociedad que lo sostiene en base a la esperanza. Digamos, ¿no? En la idea de que va a cambiar. Bueno, claro. Y esto, como decía mi abuela, la esperanza es lo último que se pierde, pero se pierde. Sí. Rossi, gracias por venir acá. Gracias a ustedes. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, ex candidato a vicepresidente de la Nación y va a ser candidato por Santa Fe. Nos lo anunció acá en el piso en vivo. Gracias, en serio. Muchas gracias a ustedes. Constanza, mañana nos vemos.